Económico. Vamos a hacer contacto con el Monseñor Luis Gerardo Cabrera para nuestra segunda entrevista de esta mañana. Es el arzobispo de la ciudad de Guayaquil. Y queremos preguntarle sobre el mensaje de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que el 10 de abril, este viernes 10 de abril, emitió un comunicado muy sobrio, como suelen ser los comunicados de la conferencia episcopal, pero muy crítico, sobre todo sin ponerle nombre y apellidos, con la clase política ecuatoriana. Hacía referencia al dolor que tiene la Iglesia de ver el personal médico y sanitario, así como las Fuerzas Armadas y la policía, sin los insumos suficientes para enfrentar la emergencia, a la gente que está muriendo y no puede ser enterrada, a la gente que la está pasando mal porque ya no tiene cómo llevar el pan a la mesa. Un comunicado que básicamente le pide a la clase política que se ponga a la altura de las circunstancias, que le dé a este país una muestra de unidad y que busquen soluciones para hablar menos y actuar más. Tenemos ya en la línea al Monseñor Luis Cabrera. Monseñor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Sí me escucha No, bien, gracias ¿verdad? a usted por acompañarnos. Un verdadero placer y un gusto tenerlo a través de la videoconferencia, por lo menos. Monseñor, explicaba en la introducción un poco cuál ha sido el sentido del comunicado de la conferencia episcopal, pero mejor que nos lo explique usted. ¿Qué nos ha motivado a publicar un comunicado como este, que es una herramienta que utilizan en momentos de extrema dureza para el país? Recordamos los momentos del terremoto del 2016 y los momentos de confrontación política de 2015, donde la conferencia episcopal fue una voz de guía para los ciudadanos ecuatorianos. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que nos ha motivado a nosotros es el constatar la gravedad de esta enfermedad que va avanzando de una forma impresionante y que va tocando a distintos sectores donde el virus no contempla ni a ricos, ni a pobres, ni a cultos, ni ignorantes, es para todos. Entonces, es una situación de gravedad. Y junto con la gravedad también hemos constatado nosotros el dolor, la angustia que viven muchísimas personas. Como muy bien describimos ahí, personas que a lo mejor no tienen los suficientes implementos sanitarios, o personas que pierden a sus familiares y que no tienen una sepultura digna. En fin, es una angustia, una desesperación. Nosotros no podíamos ser indiferentes ante esa realidad. Más aún, lo vivimos en carne propia, porque hemos constatado, al menos aquí en Guayaquil, que muchos amigos, muchos colegas, muchas personas que trabajan con nosotros han fallecido. Igualmente, muchos sacerdotes han sido golpeados. Entonces, esa es una realidad no solo de Guayaquil, sino a nivel nacional. Entonces, frente a eso, había que decir una palabra. Y por eso nosotros ya hemos vuelto a insistir en la necesidad de la unidad, de superar esas diferencias ideológicas y trabajar juntos. El tema de la unidad yo creo que es un Vamos a eso, imperativo. Monseñor. No podemos dejar de ser el tercer plano. Y también nosotros permítame hemos introducir a la solidaridad. Permítame introducir el tema de la unidad con dos referencias. La primera es el presidente de la República escribiendo un comunicado a todas las fuerzas políticas para un llamado a la unidad que de momento no se ha concretado. Sabemos que ha habido conversaciones telefónicas y fuera de cámaras con todos los líderes políticos, pero no han sido capaces de ponerse en la misma mesa para tomar decisiones. Por otra parte, hacía pocos días, el viernes ustedes emitían el comunicado, el viernes mismo este país veía al vicepresidente de la República y a la alcaldesa de Guayaquil enfrascarse en una pelea personal por ver quién era responsable de qué. ¿Cómo le cae a usted, después de hacer un llamado a la unidad, ver a nuestros políticos reaccionando de esta manera? De hecho, esa ha sido también para nosotros una situación que nos golpea, porque digo, es el momento, y ahí ponemos, de superar justamente esas posiciones que son legítimas, son diferentes maneras de ver la realidad, pero ante esa situación no podemos enfrascarnos, encasillarnos en posiciones ideológicas, en cuestiones de competencias, quién tiene que hacer, si el Estado, si el municipio, si una persona, si otra, una búsqueda para mí necesaria de protagonismos que al final entorpecen. Entonces, por eso el llamado nuestro ha sido a unirse,
en un solo corazón que llamamos, y corazón en el sentido de que es sensible ante el dolor de los demás. Y también hay proyectos de programas concretos que ayuden a salir adelante esa situación. Es ese contexto, como se acaba de decir, y me duele que las autoridades a lo mejor no logran ponerse de acuerdo. Esperemos que en esos días se bajen los ánimos y en nombre de este pueblo y en favor de este pueblo se logre pues esa tal anhelada unidad donde todas las personas, instituciones estatales, instituciones sociales, lo público y lo privado, todos nos unamos pues para coadyuvar en esta causa que nos afecta absolutamente a todas las personas. Monseñor, le cito una frase que a mí me impactaba mucho en el comunicado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Pedimos transparencia en la información, que se nos hable con la verdad y que se actúe con honradez. Jesús nos dice que la verdad nos hace libres. Solo pide verdad quien cree que se dice alguna mentira. Bueno, yo creo que también ha sido una especie de guerra mediática, de desinformación. Entonces nosotros nos referimos sobre todo pues a que a veces hay varias voces ahí. Unos dicen una cosa, otro lo desmiente. Entonces nosotros percibimos que eso crea también un malestar enorme en la comunidad. Como quien dice, ¿a quién escuchamos? Y por eso hemos pedido que haya un liderazgo, que haya una voz oficial. De hecho, siempre mis declaraciones que he hecho es que nosotros recurramos a la información fundamentada, como del organismo mundial de la salud. También hemos pedido que también a nivel nacional haya una voz oficial de tal manera que no se nos informe. Entonces, eso ha creado también una especie de caos, de malestar, y por eso nosotros hemos dicho, queremos que se nos diga la verdad, por supuesto, porque hay cifras que unos exageran, otros minimizan. Entonces uno dice, a ver, ¿por dónde vamos? Inclusive hay videos, unos dicen que son tomados de aquí en Guayaquil, otros que son montajes. ¿Quién sale a defender? ¿Quién sale a decir, señores, eso corresponde a nuestra realidad? ¿O son montajes, son tomas de otros lugares que están siendo mal utilizados? Entonces, como ve, la desinformación para mí sería algo terrible, porque sembraría el miedo, el pánico, esa psicosis que no queremos por ningún lado. Y eso nos frenaría también a que nosotros tomemos ya decisiones muy prácticas, muy concretas y viables para afrontar esa situación. Yo no quiero ponerlo en aprieto, monseñor, pero sí quisiera preguntarle si usted cree que las estadísticas que nos entrega el gobierno nacional o las autoridades, por no ponerle nombre, se compadecen de la realidad de quienes tenemos las raíces en Guayaquil. Si usted cree que las pérdidas que hemos tenido se ven reflejadas en la estadística oficial. Bueno, hablando de estadística, lógicamente hay que tener presente que hay víctimas ocasionadas por coronavirus, pero también paralelamente hay otras personas que han fallecido por otras enfermedades. El problema ha sido para esas personas que han fallecido en sus casas, que no han podido inmediatamente tener, por ejemplo, el certificado de función de un médico o el levantamiento del cadáver. Y eso nosotros lo hemos vivido también en carne propia, con familiares de profesores, de médicos, de inclusive de algún sacerdote nuestro, que su pariente, su abuelo, su papá o su mamá falleció y está en su casa. Entonces, lógicamente, de aquí la necesidad de las estadísticas, de tal manera que se nos diga cuántas personas realmente han fallecido como consecuencia del coronavirus y también otras personas por las enfermedades que ya venían pues arrastrando por mucho tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en aquellas personas que han fallecido por el coma diabético o también pues por estos paros cardiorrespiratorios que hemos tenido nosotros en casa, por decirlo así, porque han sido pues personas muy allegadas a nuestras instituciones. Entonces, cuando hablamos de estadísticas, lógicamente tendrían que transparentarlas de tal manera que sepamos realmente quiénes han fallecido como consecuencia de esa enfermedad y quiénes por otros motivos que también que la ciudadanía debe conocerlos, justamente para poder responder con claridad y precisión en el momento oportuno. Monseñor, en el comunicado dicen ustedes, pasen de hablar a actuar. Un poco un llamado a los políticos para dejar los discursos y tomar las acciones. Esto va
a seguidilla o párrafo seguido del llamado y la convocatoria de la unidad, hablando y juntando las dos cosas. ¿A quién le corresponde pasar del discurso de la unidad a la acción de la unidad? Bueno, yo creo que el hablar también, eso afecta a todos los ciudadanos. Porque igualmente, pues nosotros hemos escuchado voces y voces y voces que únicamente desde las redes sociales analizan, critican, proponen, pero no pasan a la acción. No ofrecen ninguna propuesta concreta. Entonces también eso a nosotros, claro que nos molesta, nos fastidia. Nosotros estamos aportando aquí a través del Banco de Alimentos. Yo sé que es mínimo, es un esfuerzo pequeñito, pero algo estamos haciendo. Entonces, imagínense personas que cuentan con recursos enormes, pues en vez de estar lamentándose, criticando, buscando culpables, pues es hora de que también ellos digan, señores, aquí tengo, aunque sea $1 o $5, no hace falta aquí la cantidad, pero sí el gesto. Yo creo que aquí también muchas personas, y aquí aprovecho para que ustedes como comunicadores sociales nos ayuden, motiven, comprometan a las personas para que realmente demuestren con obras y no solo con palabras. Por eso es esa frase, basta de hablar, hay que actuar, hay que ponerse, como decimos, la camiseta de la solidaridad, del compartir de bienes y ponernos a trabajar. De tal manera que es un llamado para todos, no solo para los políticos, sino también para los empresarios, también para el común de ciudadanos de a pie que decimos nosotros. Y aquí yo felicito, fíjese, aquí en el barrio donde yo vivo, aquí hay una organización de personas que han dicho, señores, vamos nosotros a hacer algo para obtener alimento, para obtener medicina, para ayudar también a los más necesitados. Entonces, estas son las obras, estas son las acciones que quisiéramos nosotros ver reflejados en todos los ciudadanos ecuatorianos de una manera muy especial aquí en la ciudad de Guayaquil. Esa fue la actitud de Guayaquil, especialmente en los tiempos que siguieron al terremoto del 16 de abril del 2016. ¿Por qué cree que ahora no estamos replicando lo que hicimos unos cuantos años atrás? Bueno, yo creo que quizás las condiciones en las que nos movemos son diferentes. De hecho, yo tengo algunos números, algunos datos que este programa que llamamos Unidos Alimentamos Más, pues están tocando corazones. Hay muchas industrias, hay muchas empresas que han comenzado a sumarse. Lógicamente han preferido el anonimato, pero yo creo que también sí deben dar a conocer para que eso motive e incentive a los demás. Claro, son circunstancias diferentes. Quizás cuando hubo el terremoto fue más fácil, podíamos movilizarnos, hablar directamente con los Claro. empresarios. Ellos ponían pues a la disposición inclusive su parque automotor para trasladar los alimentos de Guayaquil a Manabí, a Esmeraldas. Ahora también, quizás en menor escala. Por eso la necesidad de unirnos, de buscar otros medios, de ser creativos, propositivos. Yo creo que eso es lo más importante en ese momento para no pasarnos la vida, como decimos nosotros, lamentándonos, buscando culpables y simplemente quedarnos con los brazos cruzados. Vaya cosa bonita. Acaba de pasar además el mundo católico la Semana Santa más insólita de la que se tenga registro en la historia. Una Semana Santa con confinamiento de más de 2.000 millones de personas alrededor del mundo, con el país encerrado, las iglesias vacías, pero la fe bastante llena. Una bendición además en las principales ciudades, en Quito y Guayaquil, que causaba polémica entre quienes creían que no se debía eh, prestar para esto la fuerza pública o los recursos públicos y quienes creían que era un alivio necesario. ¿Cómo ha tomado usted debates como ese en fechas tan importantes, monseñor? Bueno, yo creo primero, yo veo como algo positivo el haber redescubierto que la fe se puede vivir en la familia, en el hogar. Para mí ha sido algo maravilloso, sorprendente, que al final es poner a la familia en el centro, en el corazón de la sociedad, lo que llamamos que la familia es la célula, es el núcleo de la sociedad. Pues también ahí como iglesia, igualmente, la fe nosotros la hemos recibido no en los templos, lo hemos recibido en familia, en casa. Ahí aprendimos a amar, ahí aprendimos a creer en un Dios que también es misericordioso. Para mí eso ha sido fundamental, importantísimo. En cuanto a su pregunta, lógicamente que algunas, sobre todo al comienzo, salió un comentario sobre las bendiciones que se hacían desde un helicóptero, que
hay recursos públicos que están siendo mal utilizados porque no son para cuestiones religiosas y más. Pero luego ya se explicó que no costó un centavo ni al Estado ni a otras instituciones. Fue un aporte de una familia, de unas personas, que ellos dijeron, nosotros ponemos a disposición, al menos hablo aquí de Guayaquil, el helicóptero. Correcto. Y Quito también lo explicaron tranquilamente. Por supuesto, nosotros también como creyentes aportamos con nuestros impuestos y esos bienes deben ser pues custodiados, deben ser protegidos. Por supuesto que sí. Pero también hay que olvidarse que los creyentes también aportamos, no solamente las personas que no creen. Entonces, también a nosotros nos interesa que sus bienes estén bien canalizados y que no vayan a parar en bolsillos de personas sin escrúpulo alguno. De tal manera que a veces hay exageraciones también ahí, que hay que analizarlas y hay que ponderarlas de tal manera que no caigamos en esos extremismos. Además, también la fe no puede reducirse al ámbito únicamente privado, íntimo, como quisieran muchas personas. La fe tiene que manifestarse también a través de los medios de comunicación, a través de los espacios públicos. Y si vamos a la Constitución, en la Constitución abiertamente dice el derecho que tienen los creyentes a practicar la fe, a conservarla, a difundirla, a vivirla en espacios públicos y privados. Y hay un deber del Estado. ¿Cuál es el deber? Favorecer las expresiones religiosas voluntarias. Tienen que favorecer también eso. Lógicamente respetando a las personas que no creen. Entonces, de tal manera que es un debate para mí a veces inútil. Un debate lamentablemente que no lleva a nada. Pero en todo caso yo creo que las precisiones que se hicieron también ponen en claro de que no se ha utilizado un centavo de los bienes públicos para este tipo de expresiones religiosas. Monseñor, le agradezco muchísimo por la participación en este espacio. Le envío un fuerte abrazo hasta la ciudad de Guayaquil. Espero que esté cuidando y tomando medidas de protección para seguir actuando y colaborando con los ciudadanos, y le doy un espacio para un mensaje final. No, muchísimas gracias a ustedes y a saber que el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. De tal manera que la espiritualidad y la solidaridad son necesarias para afrontar esta situación y salir adelante. Gracias de corazón. Que Dios les bendiga. Ánimo. Un abrazo, Monseñor. Escuchamos ustedes al Luis Cabrera, arzobispo. Ciudad de Guayaquil, un representante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ahora en sus pantallas.